Pues vamos a comenzar con nuestra reunión para continuar con la lectura de este documento del padre Stefano de Fiores, que como ven es un proyecto, es un resumen de lo que él estudió a lo largo de toda su vida. Y es un proyecto bastante ambicioso porque quiere retomar la historia de la Mariología desde los puntos de vista de las culturas del Mediterráneo, comenzando desde las culturas más antiguas, la de Egipto, que fue por allá 7 o 6 siglos antes de Cristo, la cultura griega también 7 o 10 siglos antes de Cristo, la cultura judeocristiana, que arranca con la salida de Abraham de Babilonia, allá por el siglo 13 o 14 antes de Cristo. De modo pues que tenemos un proyecto muy ambicioso de parte de este sacerdote monfortano. Él pertenecía a la comunidad de los frailes reunidos en las comunidades de San Luis María Griñón de Montfort, por eso se les llama montfortanos. Y él a lo largo de toda su vida estudió la Mariología y siempre estuvo dando clase en la Facultad Teológica Marianum de los Siervos de María en Roma. A mí me dio clase en la licenciatura que hice en Mariología allá en la ciudad de Roma. Yo llegué a Roma en julio del 98 y regresé de Roma en julio del 2003. Estuve prácticamente 5 años estudiando primero el bachillerato y luego la licenciatura en Mariología. Y conocí a este sacerdote que pues tiene pues muchas virtudes el hombre, porque verdaderamente se empeñaba, se dedicaba a estudiar cada vez mejor, con mayor profundidad, el misterio de la Virgen María. Y escribió como 10 libros acerca de la Virgen, de los cuales el último es este que estamos leyendo, que se llama María, síntesis de valores. Yo les envié las fotocopias de los textos que me gustaría que repasáramos, pero si alguien quisiera conseguir el libro, pues se puede mandar pedir una copia en PDF y pues no sé cuánto podría costar, pero si alguien estuviera interesado, pues déjenme investigar a ver si podemos conseguirlo en alguna biblioteca de Roma, el PDF de este libro. Aunque lo que yo les envié a su correo electrónico es lo más importante que esperamos alcanzar a ver en este curso de Mariología. También les quiero avisar que la próxima semana ya no vamos a tener clase. Durante 15 días, toda la Semana Santa y toda la Semana de Pascua, no vamos a tener clase. Pues porque aquí las actividades en Semana Santa y luego en Pascua tenemos también nosotros algunas actividades particulares, entonces no podría yo atender este grupo ni la próxima semana, que es el día, pues ya Domingo de Ramos 28, hoy es día 25, el próximo domingo 28 ya comienza la Semana Santa y luego el 4 de abril es el domingo de Pascua y luego el 13 de abril sería el primer domingo de Pascua. Entonces nos veríamos por allá al 14 de abril, lunes 14 o martes 15 más bien. El martes 15 de abril podríamos vernos una vez más, terminando esta clase mañana. Mañana sería la última clase y hasta el 15 de abril. De modo pues que vamos a continuar con esta lectura detenida, detallada, procurando dar el énfasis en aquellos puntos pues que tienen que ver sobre todo con el esfuerzo que hizo este doctor
el padre Stefano de Fiores, que murió en el 2007, me parece, o 2008, por allá, y que nos ofrece este texto que es la síntesis de los estudios que él realizó. Y entonces estamos viendo, ayer terminábamos de ver de qué manera en la literatura judeocristiana encontramos los textos del Antiguo Testamento y los textos del Nuevo Testamento como documentos en los que se habla de la Virgen Santísima desde la perspectiva histórico-salvífica, porque decíamos que hay una historia natural y una historia humana que también abordan las tres culturas, la griega, la musulmana y la judeocristiana. Pero esos documentos, pues, son textos que no están inspirados, entonces, pues, podemos decir que sí, es un relato interesante de la historia humana, de los judíos, de la historia humana de los griegos, de la historia humana de los católicos también, pero que para los fines de este curso, pues estamos tratando de comprender cuál es el papel de la Virgen, cómo ha sido abordada la Virgen Santísima en los diferentes eh, escritos que el padre Estefano eh, les llama son los métodos eh, literarios, son estilos literarios, son modelos de escritura en los que la Virgen Santísima es referida, relacionada con otros muchos aspectos de la cultura y de la fe, de la religión, y que se llaman pues modelos literarios en los que los escritores sagrados han abordado la descripción del papel que la Virgen ha desempeñado en la historia de la salvación. Por eso decíamos que el estilo literario, el método literario que aborda principalmente el padre Stefano de Fiores es un modelo narrativo histórico salvífico y que dice que está presente de varias maneras en el Nuevo Testamento porque lo abordan de esa manera como estilo literario, como modelo narrativo, lo abordan los apóstoles Mateo, Lucas y Juan, y también Pablo y Marcos. De modo pues que aquí en este conjunto de documentos que encontramos en la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, dice de Fiores que encontramos el modelo narrativo y que hay un paso del estilo apocalíptico a otro estilo de polémica contra los judíos. Es decir, apocalíptico porque se refiere al final de la cultura judía. Apocalíptico porque se termina la historia propiamente de los judíos con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 80. Y es entonces cuando comienza este periodo de la estructuración de los textos bíblicos o la narrativa histórico-salvífica de los documentos que están contenidos en la Biblia. Y ese modelo apocalíptico tiene que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 80 después de Cristo y tiene que ver también con la polémica entre los cristianos contra los judíos y la polémica entre los griegos contra los cristianos y que se encuentra sobre todo en los textos de San Pablo y de San Marcos. Es un
enfoque literario en el que se desarrolla la descripción de la vida cristiana en comunidades del mundo greco-romano y no ya del mundo judío, porque hay una separación. Los judíos que no aceptaron a Cristo como Salvador, pues dejan de seguir la literatura cristiana, ya no creen en Cristo, ya no aceptan la revelación que está expuesta en los textos sagrados de los evangelios, de las cartas de San Pablo, del Apocalipsis de San Juan, sino que los judíos siguen su propio camino, siguen escribiendo libros, textos que, como les decía ayer, están reunidos en el Targum. Ese Targum, escrito en hebreo y en arameo, encontramos actualmente dos ejemplares. Uno que se llama el Targum jerosolimitano o palestinense y el otro que se llama Targum babilónico. Pero los dos son la continuidad de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, escrito por los judíos, pero ya sin la fe en Jesucristo como Mesías. De modo pues que nosotros tenemos lo que dice aquí Estéfano de Fiores acerca de la narrativa histórico-salvífica en los esquemas de San Juan, San Lucas y San Mateo. Y también acerca de San Pablo. Dice Estéfano de Fiores que el primero en hablar de la Virgen María es San Pablo. ¿Por qué dice que es el primero? Pues porque la carta a los Gálatas que escribió San Pablo fue escrita por ahí en el año 47 después de Cristo, aún antes de que San Marcos escribiera su evangelio. Y en esa carta a los Gálatas, San Pablo presenta el plan salvífico de Dios, en donde San Pablo se refiere a que la Virgen, que Cristo nació de una mujer, que nació bajo la ley, para darnos la adopción de hijos de Dios. Y eso es lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 4, verso 4. Así Pablo tiene a un grupo de cristianos que, reunidos en la comunidad de Galacia, por eso se llaman Gálatas, ahí San Pablo les enseña la validez de la ley de Moisés y Pablo contrapone San Pablo contrapone la expresión de la fe judeocristiana salvífica en contra de los que pretendían continuar con las prácticas judías, aún dentro de las comunidades cristianas. San Pablo propone la salvación mediante la fe en Cristo, que se contrapone a la salvación por el cumplimiento de la ley que proponían los judíos, que habiendo sido judíos, ahora formaban parte de las comunidades cristianas, bautizados por San Pablo. Es el caso de la comunidad de los cristianos habitantes en Galacia, en donde San Pablo les hace ver que la salvación se obtiene mediante la fe, a diferencia de lo que decían los, pues sí, ya cristianos bautizados, pero que tenían la costumbre de ver las cosas desde el punto de vista de la religión judía y que estaban empecinados en mantener que la salvación la obtendrían por el cumplimiento de la ley de Moisés. Contra ese empecinamiento tuvo que luchar San Pablo para que pudieran los judíos recién convertidos al cristianismo creer en la nueva de Jesucristo, que les decía que la salvación está fundamentada en la fe en Jesucristo,
no está fundamentada en el cumplimiento de la ley de Moisés. Y en este ámbito polémico, Pablo introduce el párrafo que tiene un alto interés cristológico en el que hace mención de manera tangencial acerca de María, la mujer de quien nació Jesús. Así lo dice en el capítulo 4, verso 4 de la carta a los Gálatas, como lo podemos leer, que Cristo nació de una mujer, que Cristo nació bajo la ley. ¿La ley de qué? Pues la ley de la naturaleza humana. No se refiere allí ya a la ley de Moisés, sino que se refiere a la ley de cómo cada ser humano nace. Es decir, fue engendrado en el seno de la Virgen, y después de haber sido engendrado fue dado a luz, y después de haber sido dado a luz, pues nació, y comenzó su predicación, pero con este plan, con esta visión nueva de San Pablo, que él mismo explica en su carta a los Gálatas, para que esos Gálatas, habitantes de Galacia, en la zona de la península de Capadocia, de origen griego, aunque también había allí judíos que se habían exiliado de Jerusalén y que llegaron a Galacia para establecerse en esa comunidad cristiana que fundó San Pablo. A ellos San Pablo les explica que la salvación deriva no ya del cumplimiento de la ley de Moisés, sino deriva la salvación de la fe en Jesucristo, del hecho de creer que Cristo es el Salvador. Y entonces, en este contexto polémico, San Pablo introduce el texto en el que hace mención de la Virgen María como la mujer de quien nació Jesús. Y lo dice así: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para liberarnos de la sujeción de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Este texto se encuentra estructurado según un esquema de envío. ¿En qué consiste ese esquema de envío? Porque el sujeto de la frase es el Padre, es decir, Dios envió a su propio Hijo. Ese es el sujeto de la frase, Dios que envía a su Hijo. Y por eso es un esquema de envío, porque Dios envía a su propio Hijo, y esta acción del Padre ocurre en el tiempo, y ello determina la plenitud del tiempo. Cuando Dios decide enviar a su Hijo al mundo, se realiza la plenitud del tiempo. Es decir, San Pablo identifica la plenitud del tiempo con el tiempo propicio para la salvación, después de los periodos de sometimiento y de maduración en los que vivieron los judíos, sometimiento a las culturas anteriores, pues los egipcios en Egipto, pues los babilonios en Babilonia, pues los persas cuando Ciro domina a los babilonios y les permite a los judíos regresar a su patria, y después de los persas, pues la sujeción bajo Alejandro Magno, los macedonios, los griegos de Macedonia, y después de los griegos de Macedonia, la sujeción del pueblo judío a los romanos. Así, durante todos esos siglos, el pueblo judío vivió la sujeción. Dice San Pablo que también en esa sujeción consistió la maduración. El pueblo judío maduró en su fe hasta que llegó la plenitud de los tiempos y Dios decidió enviar a su Hijo. El Hijo de Dios
preexiste, es decir, que existía ya antes de la creación del mundo. Ese es el significado de la palabra preexiste, que lo encontramos más detalladamente descrito en el prólogo de San Juan, en los versículos del 1 al 17 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Pero aquí en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 1 y 2, encontramos que también Jesús es enviado desde el Padre en el momento en que el Padre juzgó que ya era conveniente enviar a su Hijo al mundo. Y este acontecimiento de ser enviado, dice Estéfano de Fiores, que Jesús viene según dos modalidades. Dice que la primera modalidad es que fue nacido de mujer. Esa es la primera modalidad que Estéfano de Fiores afirma que fue enviado Jesucristo. En la primera modalidad, pues fue nacido de mujer. Y la segunda modalidad fue que nació bajo el régimen de la ley para liberarnos de la sujeción de la ley y para recibir el don hecho posible por el Espíritu Santo. De modo pues que Cristo nace bajo la ley, ciertamente bajo la ley de Moisés, porque pues cuando nace Jesucristo todavía no existe las condiciones para la redención. De modo pues que Cristo mismo se sometió a la ley de Moisés para poder nacer y así ordenar nuestra vida humana de todos los creyentes en Cristo, ordenarnos a la libertad de esa esclavitud de la ley, para que recibiéramos el Espíritu Santo, el don de la filiación divina. Dice San Pablo, para que recibiéramos la condición de hijos adoptivos. Ahí está la forma en la que Estéfano de Fiores afirma que fueron dos modalidades por las cuales Jesús fue enviado: nacido de mujer y bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. De modo que María es la mujer que hace que el Hijo de Dios se inserte en la historia en una condición de abajamiento. ¿Por qué de abajamiento? Pues porque Jesús, antes de encarnarse, era Dios con las mismas propiedades que el Padre. Como lo leemos en el Catecismo, Dios es un espíritu puro, infinito, inmortal y que dura para siempre, que no tiene principio ni fin. De modo que aquí San Pablo en la carta a los Gálatas nos dice que ese Hijo de Dios que había nacido antes de todos los siglos se encarna en la Virgen Santísima para que, insertándose en la historia humana, realice la encarnación y por medio de esa encarnación, según el diseño histórico salvífico de Dios, cada uno de nosotros pudiera adquirir la filiación como hijos de Dios, que nos transformara en hombres hijos de Dios. Solo a partir de su encarnación recibimos esa bendición de volver a ser hijos de Dios, porque Él mismo es lo que vino a enseñar, que nosotros somos hijos de Dios y que por medio del bautismo realizamos, actualizamos y podemos llevar a la plenitud esa filiación divina que nos otorgó la muerte, la resurrección de Cristo. Y San Pablo afirma en este pasaje, situando las dos realidades que se hallan en contraste: la realidad de la esclavitud del ser humano, o más bien de que Cristo se hizo esclavo para darnos la redención.
En eso consiste la realidad paradójica que San Pablo emplea a la hora de explicar este contexto histórico salvífico de la carta a los Gálatas. Es una esclavitud-redención. Y entonces se pregunta Stefano de Fiores, ¿cómo puede un esclavo de la ley liberar a cuantos esperan ser liberados de ella? Pablo no se pone a resolver esta pregunta, sino que deja abierto el discurso del modo en que Cristo viene al mundo, que pues dice que en su texto de la carta a los Gálatas solamente explica que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido bajo el régimen de la ley, nacido de mujer, para liberarnos de la sujeción de la esclavitud de la ley. Es decir, porque para San Pablo el hecho de tener que cumplir con todas las normas de la ley de Moisés para alcanzar la salvación es un tipo de esclavitud, y por eso dice que para los nacidos de Cristo, para los que creemos en Jesucristo como Redentor, la salvación nos viene por la fe. Solamente quienes creemos en Cristo podemos alcanzar la filiación, la libertad de los hijos de Dios. Pablo, pues, deja abierto el discurso acerca del modo en que Cristo viene al mundo. No dice San Pablo que Cristo vino de una manera virginal, como sí lo dicen los evangelios de la infancia, el evangelio de San Mateo y de San Lucas, en donde se afirma que en Mateo el ángel del Señor le dijo a José, no temas recibir a tu esposa María, porque lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Y en San Lucas, pues el dato de la Anunciación, de la que estamos celebrando hoy la solemnidad, pues llega el arcángel San Miguel, Gabriel arcángel llega a la casa de la Virgen y le anuncia que ha sido elegida y que va a ser madre de Dios, y que Dios le pide que si acepta, y la Virgen dice, he aquí la esclava del Señor. De modo pues que esta narrativa que San Pablo nos presenta simplemente es un modo de decir que Cristo nació de una mujer y Cristo nació para que nosotros pudiéramos tener la libertad de los hijos de Dios, que pudiéramos ser liberados de la esclavitud de la ley, por la cual todos los judíos debían cumplir las normas de Moisés para poder alcanzar la salvación. Los que creemos en Jesucristo ya no tenemos necesidad de cumplir con la ley de Moisés. ¿Y en qué consistía pues la ley de Moisés? Pues básicamente en la circuncisión, básicamente en esos 365 normas que están escritas en el Levítico, que debían cumplir todos los judíos. Entonces, pues San Pablo dice que los que hemos sido renacidos por el Espíritu y que creemos en Jesús, ya no tenemos necesidad de cumplir con esa ley de los judíos, porque el poder del Espíritu Santo es el que nos da la filiación como hijos de Dios, nos da la salvación, y ya no es necesario cumplir con las normas de la ley de los judíos, de la ley de Moisés. De modo pues que en ese contexto, por eso el padre Stefano de Fiores afirma que este es un documento histórico salvífico en donde queda expresada la opinión de San Pablo acerca de cómo la Virgen Santísima
es mencionada de una manera tangencial, porque no dice Pablo que Cristo nació de la Virgen María, simplemente dice que nació de una mujer. Por eso es tangencialmente mencionada la Virgen María en este documento de San Pablo a los Gálatas. Y en el Evangelio de San Marcos encontramos la presencia de María en la predicación de Jesús. Hasta ahora San Pablo se ha referido a los evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, y nos ha hablado también de la carta a los Gálatas, y ahora nos va a hablar de qué manera la Virgen María es contemplada en el Evangelio de San Marcos. Y así dice Stefano de Fiores que el Evangelio de San Marcos es un nuevo género literario, porque el Evangelio que presenta Marcos es un anuncio histórico salvífico en una narración, con la cual Marcos combate las convicciones del mundo judío, que todavía no son cristianos y que son hostiles al Evangelio, porque el pueblo judío está enraizado en el prejuicio de que basta pertenecer a la descendencia de Abraham para conseguir la salvación. Ese es el gran debate que Stefano de Fiores nos dice que abarca el Evangelio de San Marcos. La pugna, la lucha, la convicción de que no es necesario seguir cumpliendo con la ley de Abraham para conseguir la salvación. Bueno, vamos a dejarle allí porque ya nos va a sacar el Zoom. Entonces les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.